Hola, ¿sigues aquí? Es perfecto, porque habiendo retrocedido en el tiempo y mirado el ámbito publicitario, ahora vamos a adentrarnos en unos ejemplos de esta publicidad televisiva. Es decir, se viene la parte más chévere. Bienvenidos a este nuevo episodio de Anuncios Anacrónicos. Este episodio lo llamamos Retrocediendo en el tiempo publicitario. Efectivamente, vamos a entrar a las publicidades de antaño, las originales, las que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros presidentes. En fin, ustedes entienden a qué me refiero. La publicidad televisiva en los años 80 y los años 90. Es decir, la época prehistórica. Fuera de bromas, los años 80 y 90 fueron una época de oro en la televisión colombiana, donde se crearon muchas publicidades que tienen que ver con productos que se ven hoy en día. ¿Reconoces algunas canciones o alguno de los productos que se muestran en las siguientes? ¡Frisbee! ¿Y a los niños? ¡Frisbee Kids! ¡Con sorpresa! ¡Pollo frito! Nadie lo hace como Frisbee lo hace. ¡Óyeme volando! Águila Roja, con el sabor de Colombia, es café. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Quizá estás más acostumbrado a otras canciones que se utilizan para el café Águila Roja o a publicidades de Coca-Cola que son mucho menos musicales. Sin embargo, la marca es la misma. Por el contrario, las radios permitían una difusión mucho más localizada de las publicidades, por lo cual no se concentraban tanto en los grandes productos, sino también en servicios o productos locales. En blanco y negro porque... ¡Llegó Gran Color! Para que compre tu tele a color. ¡Gran Color! Un plan para todos, a todo color. Mi telenovela, el deporte, mis héroes favoritos. Las noticias. Gran Color, el nuevo sistema de automotora Gran Colombiana que le permite tener su char color en 19 meses y sin cuota inicial. Gran color, un plan para todos. Automotora Gran Colombiana. A todo color. Exacto, estábamos en la década de los 80s, cuando en Colombia se disparaba la popularidad de la televisión a color y donde se había vuelto lo suficientemente asequible para llegar a muchos hogares colombianos. Es decir, se masificó. Otro aspecto muy interesante que no puedo dejar de resaltar es la importancia y el efecto de los colores en la publicidad de la época. Estas bellas damas fueron el éxito del concurso. Ganaron el gran trofeo Top, el premio a la blancura radiante y a la perfecta limpieza de sus trajes. Por eso ellas felizmente cantan. Con Top el detergente, su ropa dura más. Y con Top lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. El gran premio que Top da es blancura y limpieza. Top es del otro mundo. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Qué blancura dices? Porque yo escucho la de la piel. Es importante resaltar que, tal y como se hace hoy en día, se repitieron los sesgos y los estereotipos en la producción de publicidad televisiva de la época. Preferían mostrar una persona de tez blanca, de apariencia más europea, por así decirlo, en vez de realmente representar a la demografía colombiana. A continuación, un experto nos contará más sobre el tema. La publicidad en toda Latinoamérica, no únicamente en Colombia, sobre todo para los años 70 y 80 que empieza como su, digamos, relativa profesionalización, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Las agencias multinacionales que tenían agencias locales en Latinoamérica no trabajaban necesariamente con publicistas profesionales, puesto que no había universidades o institutos que graduaran personas como publicistas. Esto es posterior, esto ya de mediados finales de los años 90.
Realmente muchas delegaban como simplemente como ajustes casi técnicos de contenidos globales, de contenidos que venían estandarizados, sobre todo cuando eran grandes anunciantes. Entonces lo único que se hacía realmente era como ajustar un jingle para que tuviese unas alusiones locales o algunas cosas por el estilo. Y obviamente también digamos que los estilos de locución o de presentación o de actuación pues también estaban muy marcados por la estética, ¿no? Por lo que llegaba primero. Entonces, como les decía, digamos, la escuela cubana ayudó mucho en el tema de la radio y la televisión y en esa transición y en todo, o sea, en la manera de vestir, la manera de peinarse, lo que estuviera de moda, las marcas, los cigarrillos. Hay algunos documentales o algunos comerciales que ustedes pueden ubicar donde aparece esa publicidad de los años 70 y 80 en televisión en blanco y negro, que es muy bonita. Y también hay comerciales de más cerca. De hecho, también las agencias de publicidad se volvieron muy importantes y entonces sí, se trabajaba para radio y para televisión. Y pasó, por ejemplo, algo que ustedes seguramente todavía lo siguen escuchando y que es una locura, y es que había comerciales de la radio o cuñas de la radio que eran tan importantes, tan recordadas por su estilo, que pasaron así tal cual a la televisión. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran hoy el canal City TV, en las noticias de City TV, todavía pasan un comercial que fue grabado en los años 70, 80, sobre Dolorán. ¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? Sí, señor. ¿Padece tortícolis, torceduras? Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Dolorán se frota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. Dolorán no debe faltar en su hogar. Que es un ungüento para quitar el dolor. Y entonces este señor se hizo famoso, se llamaba Cristóbal Américo Rivera, era médico de profesión, pero fue locutor. Desde los años 70, yo tenía 5 años, tengo 57 hoy, tenía 5 años, y ese señor ya hacía el noticiero súper. Y él hacía las noticias en vivo a las 12 del día. Yo me acuerdo que yo escuchaba eso en casa con mi abuelo. Desde esa época el señor hizo locución, después pasó a RCN y estuvo haciendo noticieros en Cordillera y tenía un estilo muy particular para locutar porque su voz era muy digamos, diferente a lo que había. Entonces, el dolor le tiene miedo a Dolorán. Hablaba con un tono extraño y en su manera de locutar, en vez de decir ladrones, decía los amigos de lo ajeno perpetraron en la casa de ta. Entonces, su tono y su manera de hablar dio para tanto. Y ahora, unas entrevistas al público. ¿Te acuerdas de algún jingle de la época? Me acuerdo de la fina, la margarina y de todas las mañanas al salir el sol, desayuno chocolate sol. ¿Sientes que la publicidad hoy es diferente a la que veías entonces? Muchísimo. Ahora es un poco más tóxica y me molesta que a veces pasan en horario familiar propagandas no adecuadas para ese horario. ¿La frecuencia y repetición de la publicidad en la televisión es más frecuente y disruptiva que antes? Demasiado. Y demás que a veces pasan propagandas, interrumpen cada 2-3 minutos sin ningún respeto por el televidente. Sí, me acuerdo de la propaganda de Tot para la ropa, detergente, y era promocionada por 3 muchachas bailarinas. La caja era de color amarillo y era promotor de Animalandia que daban los domingos Pacheco y el Gordo Benjumea.